Bendiciones, estamos en otra transmisión en vivo, en el cual veremos y continuaremos estudiando las parashá de nuestro Elohim Yahweh, y será de gran bendición para todos ustedes. Así que para iniciar voy a esperar solamente un momento para que llegue el aviso de la transmisión y continuar con estas enseñanzas que nos han ayudado mucho a comprender la voluntad de nuestro Elohim y nosotros prepararnos en este tiempo que necesitamos estar todos nosotros verdaderamente velando y preparándonos para seguir en nuestra purificación. Y es con el plan de estas parashá nos van a ayudar a todos nosotros a entender cuál es la voluntad de nuestro Elohim y qué es lo que quiere para todos nosotros. Así que bendiciones a todos los que se estén conectando en esta tarde. Shabbat Shalom a todos ustedes. Y bendiciones a Mari Polanco, a Mari Flores, a Ruth Mastranzo y a todos los demás. Y vamos a iniciar con una tefila. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos permites a todos nosotros seguir adelante, a seguir escudriñando tu palabra, a seguir escudriñando tu verdad. Y te pedimos todos nosotros en el nombre de Yahshua que seas tú, que nos permitas seguir adelante y nos ayudes a que nuestros oídos sean circuncidados y nuestro corazón esté dispuesto a ser humilde para escuchar tu instrucción y obedecerla. Te lo pedimos todos nosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bendiciones a Angeslava, Richel González y Castañeda, acá de Rosba Israel, Magda Zarco y a todos los demás. Yahweh me los bendiga. Y vamos a continuar con la parashá número 13, en la cual ahora veremos Shemot, que significa nombres. Y esta parashá está desde Éxodo, Shemot, capítulo 1, y termina al capítulo 6, verso 1. Y para nosotros iniciar, vamos a ver Éxodo 1:1. Éxodo 1:1, esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. En esta parashá, en la cual es el inicio del Éxodo y muestra el cambio de los descendientes de Jacob y la aparición de un nuevo faraón, en el cual no conocía a Yosef. Y el pueblo de Israel servía a Yahweh, ya que eran prósperos, eran bendecidos, pero el faraón se llenó de tanta envidia que el pueblo fue oprimido. Y Egipto, ¿qué representa? Bueno, representa ellos y querían imponer al pueblo de Israel una ley egipcia, en el cual va unido con el dios egipcio llamado Ma'at, y su apariencia de este dios era como una mujer que llevaba una corona, y sobre esa imagen se edificaba la orden de ellos. Entonces, el trabajo del faraón era que esta ley de este dios egipcio Ma'at se estableciera sobre el pueblo de Israel, y es lo mismo que está pasando ahorita en este mundo, que están imponiendo una ley de hombres en el cual están tratando que se le imponga a la humanidad, y la humanidad está haciendo caso a ella y están rechazando la instrucción establecida por Yahweh. Entonces, por eso nuestro Elohim Yahweh, ¿qué hizo? Estableció su propia ley sobre su pueblo, dejando a un lado la ley egipcia, que es lo que quiere de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros busquemos esa salvación mediante su ley. Y eso es lo que nos está dando a entender a nosotros, que nos sujetemos a la Torá, nos sujetemos verdaderamente a esta voluntad que Él mismo nos ha dado. Y por eso esto que sucedería en Éxodo ya había sido profetizado en Bereshit, como hemos estudiado en la parashá. Vamos a recordar, vamos a leer Génesis 15, 13, 14. Génesis 15, 13, 14. Y dice: entonces Yahweh le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces vemos nosotros que aquí ya estaba anunciándose de todo lo que había de venir.
Y el plan del faraón era llevar al pueblo a trabajos forzados, en el cual ellos lo que te querían, el pueblo de Israel, era tener la esperanza de ser un pueblo totalmente libre. Entonces, el faraón, al ver al pueblo que era grande en número, como les dije, al llenarse de tanta envidia y llenarse de tanto odio, quería él someterlos para que así ellos no se multiplicaran más, y así, porque él veía más el pueblo se podía multiplicar, más peligro iba a ser para todos nosotros. Vamos a leer Éxodo 1, 9, 10. Éxodo 1, 9, 10 dice: aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, vemos nosotros que este temor de este faraón, este temor sigue aún vigente, porque las potestades de este mundo que nos han gobernado están intentando de en cualquier manera, así como el faraón, reducir, vamos a ponerlo así, reducir la población. Es el mismo plan que sigue sucediendo actualmente, porque ellos saben que un pueblo más en número es un peligro más latente que se levanten, y ellos como gobernantes y como el faraón puedan ser totalmente erradicados. También lo que hizo este faraón fue cambiarle los nombres hebreos y ponerles nombres egipcios. ¿Para qué? Para que así se perdiera la identidad y ellos se acostumbraran a la identidad egipcia, que es lo que nos está sucediendo también a nosotros. Todos venimos con nombres, a lo mejor muy griegos, egipcios, en el cual perdimos nuestra verdadera identidad, y muchos ahorita tienen la costumbre de que tengo que cambiarme el nombre cuando tienen que esperarse hasta que estemos con Yahshua en el milenio, que nos va a dar un nombre nuevo al pueblo que se aparte. Nosotros tenemos que luchar para ser verdaderamente restaurados. Entonces, tenemos el ejemplo de este cambio de nombre, en el cual si recordamos nosotros a Yosef, en el cual él le fue cambiado por orden del faraón, que se le llamaba Safpanea, en el cual muestra el cambio de identidad, y ese reflejo nos lo hace recordar lo que pasó con Yahshua. ¿Qué pasó con Yahshua? Sabemos que el reflejo del cambio del nombre, que era importante que eso se restaurara, porque en el tiempo de Yosef, al ser cambiado su nombre egipcio, da la similitud a Yahshua, que en vez de Yahshua fue reconocido con un nombre, lo ponemos egipcio, griego, al llamarlo Jesús. Y es una profecía de los últimos tiempos que estamos viendo ahorita, que ahora Yahshua se está dando a manifestar verdaderamente con su nombre, no con el nombre que Egipto, que Babilonia quiso imponer para que se perdiera la verdadera identidad del Mesías. ¿Qué será con este fin? Que se perdiera la verdadera identidad y acomodarán al Mesías a la orden romana, que es la orden egipcia, y así se anulara la Torah, la ley de Yahweh, y se estableciera la ley del faraón, la ley egipcia, la ley romana. Entonces vamos viendo cómo todo iba profetizándose, y por eso ahora viene esa restauración, que siendo circuncisión del corazón, buscando nuestra propia identidad, va unido con el nombre, en el cual nosotros podemos ver otro ejemplo que está plasmado aquí en Éxodo, y vamos a leer Shemot, Éxodo 1:15, y dice: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Vemos nosotros que Cifra y Fúa son nombres
egipcios. Pero sus nombres verdaderos, sus nombres hebreos, son los que conocemos como Jocabed y Miriam, que era la madre y la hermana de Joseph. Solamente que aquí, como les digo, fue cambiando todos los nombres para que fueran perdiendo verdaderamente su identidad. Estas parteras eran fieles a Yahweh, en el cual ellas practicaban la justicia y no cumplían con el propósito del faraón, en el cual nosotros sabemos, aquí en el cual viene surgiendo Moshe, en el cual también nosotros debemos de entender que va a ser el prototipo de Yahshua, en el cual él mismo sería el que sacaría al pueblo de Egipto, como nosotros sabemos, en el cual en el tiempo también de Moshe fue amenazado por lo mismo en el cual fue amenazado Yahshua. Como sabemos también, como Moshe en un azúcar estuvo Yahshua, fue amenazado, y como dice nuestro Elohim Yahweh, con Yahshua de Egipto llamé a mi hijo, fue el mismo prototipo también con Moshe. La matanza de los niños, nosotros lo sabemos, lo que pasó con Moshe, lo que pasó con Yahshua. Entonces nos hace recordar el prototipo o la similitud que se tiene siendo Moshe en esa parte de Éxodo que estamos estudiando, nos hace ver las profecías de los tiempos finales. Vemos nosotros que de Moshe sus padres, que era Amrab y Jocabed, eran de la tribu de Leví y tuvieron a Moshe solamente con ellos 3 meses. Pero sabemos que Jocabed puso la confianza en Yahweh, en el cual entregó a su hijo a la voluntad de Yahweh, en el cual decidió que él sea el que lo guiara, aún siendo tan pequeño. Entonces sabemos que Moshe no estuvo oculto por mucho tiempo, estuvo por las aguas de la tribulación, en el cual cuando fue entregado, en el cual vemos nosotros que el cesto donde estuvo Moshe significaba, este cesto significa la Torá, significaba el arca. Entonces, viendo nosotros que en el lugar donde estaba Moshe, donde lo pusieron, significaba la Torá, quien obtuvo el cesto o ese lugar donde estaba Moshe, lo obtuvo la hija del faraón y lo trajo a ella. Y vamos a leer Éxodo 2, 5, 6, Shemot 2, 5, 6. Y la hija de faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando abrió, vio al niño, y aquel niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Nos hace ver algo muy importante aquí. Primeramente, ¿qué pasó cuando la hija egipcia toma a la hija del faraón, toma el cesto de Moshe? Significaba por profecía para todos nosotros, era de que el pueblo gentil tomaría la Torá, en el cual sigue siendo una profecía, en lo cual estamos viviendo nosotros ahorita, en el cual, como lo ha dicho nuestro Elohim Yahweh, para Yahweh no hay acepción de personas. Entonces, tanto su pueblo como cualquier pueblo gentil puede venir y tomar la Torá y convertirse en pueblo. Entonces, ese momento que ella lo tomaba el arca, el prototipo, y lo tomaba para dar la profecía de lo que estamos viendo ahorita en este tiempo. Sabemos que Moshe fue levantado por Yahweh como profeta, en el cual nosotros sabemos que Moshe profetizaba de Yahshua. Y vemos nosotros aquí que Moshe, después de estar un tiempo con Egipto, huye
del faraón, en el cual al huir se dirige a Madián, a la península de Arábiga, donde se encuentra con la zarza ardiente. Entonces vemos nosotros que aquí al entrar a Madián con los madianitas, que eran descendientes de Abraham, ahí tuvo su esposa Keturá, era de la tribu que gobernaba Arabia. Era un pueblo nómada y fue una de esas caravanas, si nosotros nos recordamos, fue una de las caravanas en la cual Joseph fue vendido. Si se fijan, todo viene en la misma similitud. Entonces, ¿dónde estaba Moshe? Era lo mismo los cuales fue vendido Joseph. Entonces, Yetro tenía 7 hijas, y Moshe las defendió y le dio de beber al rebaño, el cual se profetizó como Yahshua, redimiendo y dando beber al rebaño el agua de la vida, en la cual nosotros podemos entender un poquito más. Vamos a leer Éxodo 2, 15, 17. Éxodo 2, 15, 17 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moshe, pero Moshe huyó adelante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el Cohen de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron ahí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Vemos nosotros también cómo Moshe, siendo apartado para Yahweh, porque ya se sabía cuál era la voluntad de Elohim para con él, él tuvo que llevar también el mismo proceso de la restauración, como se mostró y se estuvo estudiando como Abraham, como Jacob, como Moshe, como Isaac. También lo tuvo que llevar Moshe, para que así pudiera él ser el profeta, el siervo, porque este exilio o esta tribulación o estas pruebas que nos pone Yahweh es para el servicio, es para nosotros entrar al sometimiento y ser verdaderamente humildes, unidos bajo su voluntad. Entonces vemos nosotros aquí que él tuvo que llevar ese proceso, como lo estamos llevando cada uno de nosotros, para que así verdaderamente lleguemos a ser el pueblo que él desea. Y vemos nosotros que las 7 hijas de Yetro representan las 7 quejilot. ¿Cuáles 7 quejilot? Las que están anunciadas en Gidgalut, en Apocalipsis 1:11. Vamos a Gidgalut, Apocalipsis 1:11, y dice: yo soy el Ale y el Taf, y escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 quejilot que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces vemos ahí que estas 7 hijas de Yetro representaban las 7 quejilot, en el cual ellas, al querer sacar agua del pozo, aparecen, si nosotros recordamos, aparecen pastores que no las dejaban. ¿Qué similitud nos da aquí? Nos da la similitud de los falsos profetas, que apartan el rebaño y les dan de beber agua extraña. Y son los falsos profetas, o los falsos maestros, falsos pastores, son los que nosotros nos hacen recordar como los perros, como lo muestra Yahshua, o los lobos rapaces. Entonces, siendo Moshe el prototipo de Yahshua, rescata a las 7 hijas los rescata 7 hijas de 7 quejilot, mejor así para que se entienda, en la cual representa el rebaño de Yahweh. Entonces vemos aquí que las hijas 7 quejilot, representando que son las hijas de Yetro, vieron a Moshe como lo vieron, con una vestimenta egipcia. Entonces, aquí ellas no lo reconocían como un hebreo, sino lo reconocían como un egipcio. Esas 7 quejilot, las hijas de Yetro,
Y eso nos hace ver a nosotros la profecía en la cual Yahweh nos está dando a entender y nos está haciendo comprender que ahorita actualmente la humanidad está viendo a Yahshua como Jesús, pero en la forma egipcia o greco-romana. Es lo mismo, las 7 quejilodos, el pueblo de Israel está enfocado a verlo con esa identidad que le fue cambiada, igual como a Yosef, igual como a Moshe. Entonces ahí mismo Moshe se hace manifiesto como Moshe, pero hebreo. Y eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, que aprendamos que en Éxodo ya se nos estaba avisando de todo lo que iba a pasar, de cómo esta confusión con el nombre, porque muchos todavía se cierran y no quieren sacarse el nombre que fue impuesto. No fue para que nosotros, después de haber conocido el nombre hebreo, nos siguiéramos aferrando al nombre egipcio. Si nosotros queremos salir verdaderamente de nuestra identidad grecorromana que nos fue enseñado todos nuestros años de nuestra vida, es necesario que nosotros verdaderamente regresemos a esa identidad, pero respetando su nombre, no cuestionarlo, no criticarlo y no llegar a la mentalidad a decir, es que yo estoy en Estados Unidos y le llamo Jesús, y yo estoy acá en México, en Latinoamérica, y le tengo que llamar Jesús. Cuando nuestro deber, si en verdad somos su pueblo, entonces todos nosotros tenemos que empezar a respetar el nombre, si ya nos fue revelado. Y no podemos juzgar a aquellos que aún no les ha sido revelado, porque nosotros no nos vamos a interponer a la voluntad de Yahweh, a los tiempos de Yahweh, cuando Él desea revelar su nombre a quien Él se lo quiera mostrar. Es por eso que nosotros tenemos que ser como esas 7 quejiló, que respetar su nombre y ver la realidad y salir del espejismo grecorromano egipcio que nos quisieron imponer para llevarnos a una esclavitud y tenernos un sometimiento. Por eso en estos tiempos finales se vuelve a repetir el Éxodo. Se vuelve a repetir todo lo que sucedió en aquel tiempo para dar rescate nuevamente a Israel. Por eso Israel va a ser probada. Pero Israel va a tener lo que buscar, pero no ir a buscar al que les fue enseñado el grecorromano, sino ir a buscar al Salvador hebreo, al Elohim, al Dios hebreo, y darle su lugar a su nombre, darle su lugar a su instrucción, para que en verdad nosotros podamos encontrar la identidad hebrea. Si nosotros seguimos jugando con la identidad, no vamos a poder salir. Y esa es una señal de que aún seguimos tibios. Hay que aclarar un punto aquí. Si tú le vas a hablar a alguien de la palabra, en el cual debemos de tener piedad al prójimo, ¿cómo le vas a hablar a esa persona? No le vas a decir, es que Yahshua, la persona no te va a entender. Y muchos se acostumbran y dicen, ya le dije una vez, ya debió de haberlo entendido. Muchas veces no. Vas a tener que, cuando se hable de la palabra, a lo mejor vas a tener que mencionar Jesús, Jehová, Dios, Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, Jessy? Cuando tengas que hablar a esa persona, hasta que sus oídos y sus ojos y su corazón empiecen a circuncidarse. No estamos pecando contra Yahweh, no estás pecando contra Yahweh. Si en tu corazón y tu adoración y tu fidelidad es Yahshua, y tú
estás respetando su nombre, reconociéndolo como tal, no le estás fallando. Simplemente que a los que no conocen tienes que hablarles en el idioma, en la lengua que ellos puedan entender. Es por eso que cuando ellos lleguen a ver, ya no va a haber necesidad de esa persona le digas diciendo Jesús y Jehová, porque te va a entender y va a aceptar el nombre. Por eso hay que tener eso muy claro, porque después podemos irnos a los extremos y queremos luego que la persona que no sabe nada ya entienda, y si no entiende ya nosotros terminamos juzgándola cuando nosotros no somos jueces. Entonces Moshe nos enseña el prototipo del Mashiach y nos hace ver, mírenme a mí, así ven a Yahshua. Mas cuando se les revela a ustedes, tienen que empezar a ver, no al que les fue enseñado, sino al que se les reveló. La diferencia es muy grande. Al que te enseñaron, al que se te reveló. Enseñado fue impuesto. Fue impuesto. El que se revela es cuando tú tienes esa comunión con Él. Y Él, por sí mismo, se hace manifiesto. Y cuando se hace manifiesto, Él quiere ver el fruto de cada uno de nosotros. Aceptar lo que fue revelado o desecharlo. Por eso es ahí donde nosotros, si se nos fue revelado su nombre, nos fue revelada su instrucción, entonces cumplamos para que se muestre que en verdad estamos creyendo a lo que Él nos dijo. Podemos ver también nosotros en esta parasha, cuando Moshe se presenta y vio la zarza. Vamos a leer Shemot, Éxodo 3, 4, 5. Éxodo 3, 4, 5, viendo Yahweh que iba a ver lo que llamó Yahweh el Elohim en medio de la zarza, y dijo Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Vemos nosotros aquí que sabemos que fue en el monte Sinaí cuando se apareció la zarza, y cuando le dice quién se le apareció, sabemos que fue Yahshua. Yahshua fue quien se apareció a Moshe, y cuando le dice quita tus sandalias, en el cual habla y nos hace entender primeramente que se le dijo era que un pacto íntimo, ya que Moshe iba a entrar al pacto de matrimonio como con Yahweh, como lo hizo con los patriarcas. Cuando se quitan las sandalias, también nos hace ver a nosotros, y también se anuncia que representa siervo. Eso significa, entonces, cuando Yahshua en la zarza ardiendo le dice a Moshe, quita las sandalias de tus pies, él al quitárselas significaba que él venía a servir a Yahweh. Y esa es otra señal, siervo o esclavo. Entonces en ese momento Moshe estaba entrando a un pacto de sujetarse a la voluntad de Yahweh y servirle. Y vemos el pacto que fue anunciado, en el cual vamos a leer Éxodo 3, 6, 10, Éxodo 3, 6, 10. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Yahweh. Y dijo Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. Oído su clamor a causa de sus exactores y que no ha conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos del mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, amoreo, fereceo, el egebeo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pronto ahora y te enviaré a Faraón para que los saques a Egipto, mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos primeramente
que Moshe por miedo se enfocó, y lo vamos a leer ahorita, por excusas, en el cual muchas veces Él nos llama y a veces decimos, no, yo no sirvo para servir. Muchas veces yo no puedo con ese llamado, o yo no puedo con lo que me pides, yo no puedo hacer esto, es imposible para mí. Esas son excusas en las cuales cuando Yahweh nos da algo, nos da una orden, nos da una instrucción y nos dice que lo hagamos, Él no se equivoca, Él sabe que lo podemos hacer. Solamente que nuestra carne fue la que empieza con las excusas por miedo. ¿Por qué por miedo? Porque cuando Yahweh da una orden nos da más miedo a la responsabilidad. Que ese es el verdadero miedo. Si Yahweh te dice haz esto y tú quieres esquivar o dar la vuelta a eso y ignorar, y muchas veces dices, ¿por qué lo ignoras? Y puedes decir, es que no creo que lo mande, no puedo. No es porque no puedas, tienes miedo a la responsabilidad. Tienes miedo de en verdad tomar las riendas de lo que Yahweh te manda hacer. A eso le temes más miedo, a la responsabilidad que te deja. Y esa responsabilidad es la única manera en que Israel puede madurar. Por eso Él nos mandó y nos dio órdenes. Como buenos siervos y esclavos tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única manera que nos vamos a hacer responsables de nuestros actos. La carne, como les dije, se basa de muchas excusas, en el cual vamos a leer las excusas que puso Moshe. Y van a ver que nos vamos a identificar mucho con nosotros mismos. Vamos a leer Éxodo 3:11. Y dice, entonces Moshe respondió a Yahweh, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque Egipto a los hijos de Israel? Si se fijan, aquí podemos ver y decir, yes, y a lo mejor se sintió indigno, a lo mejor se sintió menos, a lo mejor Moshe pensaba que necesitaba alguien más fuerte o más poderoso, más reconocido para que sacara el pueblo de Israel. Al decir Moshe, ¿quién soy yo para sacar al pueblo? Esas palabras significa yo soy poca cosa. Lo podemos reflejar como una humildad. Pero ante los ojos de Yahweh, cuando da una orden, nuestras palabras esas de quién soy yo para hacerlo, significa orgullo. Es nuestro orgullo. ¿Por qué nuestro orgullo? Porque le estamos diciendo a Yahweh, yo no lo voy a hacer, porque esas son las palabras traducidas al orgullo. Yo no puedo hacerlas, porque yo no me atrevo a hacerlo. Yahweh no se equivoca. Entonces cuando Yahweh te dijo, hazlo, y tú dices, no, ¿quién soy yo para hacerlo? Yo no lo puedo hacer. Estás retando a Yahweh. Le estás diciendo, te equivocaste, Yahweh, yo no lo puedo hacer. Búscate a otro. Eso es orgullo, porque estás dándole una orden a Yahweh. Aunque esas palabras podían haberse traducido en nuestra carne como humildad. Pero ante un rey, cuando el rey da la orden, el siervo tiene que cumplir. Y no venir con excusas, porque ya sería contender con Yahweh. Y las excusas ante un rey significa que el sirviente quiere ser mayor que su rey. Y eso estaba pasando con Moshe, y Moshe en el proceso iba a tener que madurar y tomar esa responsabilidad. Porque lo reconocimos como un gran profeta, un gran siervo, pero tuvo que llevar ese proceso y tenemos que entender que él tenía defectos, como vimos los defectos de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Joseph. Entonces Moshe también tenía defectos. Él también tenía que llevar un proceso de la restauración para que él pudiera hacerse cargo del gran rescate y ser partícipe de la entrega del contrato matrimonial para él recibirla y entregarla. El primero se tenía que circuncidar. Y por eso tenía que trabajar con todo eso. También estaba la otra excusa en Éxodo 3, 13, 14. Éxodo 3, 13, 14. Y dijo Moshe, Elohim, aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre,
¿Qué le responderé? Y respondió Yahweh a Moshe, yo soy el que soy. Diles, así dirás, yo soy, me envió a ustedes. Si se fijan aquí lo que mostró Moshe, el miedo al hombre, que es algo muy común en todos nosotros, y más llevando la responsabilidad que llevaba, aun cuando él venía de la costumbre egipcia, venía de esos lugares, él aún tenía miedo de presentarse delante de ahí. ¿Por qué? Porque su miedo estaba más abarcado. El miedo al rechazo. Y podemos verlo nosotros en el Éxodo 4, verso 1. Éxodo 4, verso 1 dice, entonces Moshe respondió diciendo, aquellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Yahweh. El miedo al rechazo. O sea, no me van a creer, no me van a entender. Es imposible que yo cumpla con este servicio. Y esas son de las excusas que todos podemos sacar para no cumplir con la orden de Yahweh, porque cuando Yahweh manda la orden es que sí lo podemos hacer. Pero las excusas significa, pero nosotros no lo queremos hacer. Podemos ver los pensamientos negativos de Moshe en Éxodo 4, 10, 12. Éxodo 4, 10, 12. Dice, entonces dijo Moshe a Yahweh, ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Y Yahweh le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahweh? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Si se fijan, lo primero que le vino a Moshe fueron todos los pensamientos negativos de quién era él. ¿Por qué Moshe se estaba viendo él? No soy muy bueno para hablar, soy muy torpe para hablar, soy muy tímido, yo tengo miedo al hombre, yo no quiero rechazos. Entonces dice Yahweh, no es tú el que vas a hablar. No va a ser ni tu valentía, no va a ser tu fuerza, no va a ser tu sabiduría. Dice Yahweh, voy a ser yo el que lo va a hacer. Cuando nosotros, siendo siervos, dejamos que Él haga, encontramos gran valentía para hacer las cosas. Aunque a veces puede sonar a lo mejor ridículo al decir es que no es cierto. Yo tengo pánico al hombre y es imposible que yo me ponga a hablarle a alguien de la palabra. Sí se puede, si dejamos que Él lo haga. Entonces Moshe aquí estaba sacando a la luz, podemos decirlo así, delante de Yahweh. Fíjense la zarza ardiendo, lo que alumbraba a Moshe. Esa zarza ardiendo estaba alumbrando a Moshe lo que había en su corazón. Lo exhibió públicamente a Moshe. Y Moshe no pudo ante esa luz, mostró lo que él era. Y Yahweh le estaba dando el aliento. Y quería que él fuera, aunque Moshe deseaba que no lo mandaran a él, que mejor mandaran a otro a cumplir con ello. Vamos a leer Éxodo 4, 13, 15. Éxodo 4, 13, 15. Y él dijo, hallado mío, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Yahweh se enojó contra Moshe y le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se le hará en tu corazón. Tú hablarás a él y él pondrá en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que hayan de hacer. Entonces, ¿qué quería Moshe? Yo no puedo, envía a otro mejor. Yo no puedo con todo esto. Esto significa qué grande
y la responsabilidad, mejor dicho, tan grande de ser hebreo, porque esa es la responsabilidad de todos. ¿Qué estaba aprendiendo Moshe? A quitarse todo lo que aún tenía impregnado de egipcio, de su mente carnal, en su fuerza carnal, y en estar ante la presencia o la zarza ardiendo, ser exhibido totalmente de lo que era su imperfección, al llamado de Moshe, esa imperfección, y en ese trayecto que iba a ir a rescatar al pueblo de Israel, esa imperfección se fue perfeccionando. ¿Por qué? Porque cuando se obedece a la palabra, nuestras imperfecciones se restauran. Por eso, si queremos restaurarnos, tenemos que llevar la responsabilidad de hacer lo que Él nos pide. Así como Moshe. Moshe tenía defectos como cualquier ser humano. Tenía que entrar a esa restauración y en un momento le sacó todo Yahweh. Y lo tenía que llevar. Y Moshe se veía imperfecto. Pero Yahweh lo veía que si él hacía lo que él ordenaba, iba a ser restaurado e iba a recibir el contrato matrimonial. Y el plan que Yahweh tenía para Moshe era el plan que tiene para todo Israel. Todo Israel viene a ser siervo. Todo Israel viene a ser esclavo. Y tiene que sujetarse a todo lo que Él manda. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y Moshe, ¿qué hizo? Decidió cumplir y tomar las riendas de esta responsabilidad. Y se presentó ante el faraón, en el cual vamos a leer Éxodo 4, 21, 23, Éxodo 4, 21, 23, y dice así: y dijo Yahweh a Moshe, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, el primogénito. Vemos que Moshe decidió entonces tomar esa responsabilidad tan grande e ir a esa prueba de un rescate, aún, y fíjense, el miedo a todo lo que tenía Moshe. Ir a presentarse y estar con todo eso en su corazón, de ir a cumplir. Aparte que tú no podemos hacer el servicio, aparte que nosotros no queremos ir porque nos cuesta trabajo, nos da miedo, y aparte el faraón se va a poner necio. Se multiplica la responsabilidad de Moshe. ¿Y por qué se multiplicó tanto la responsabilidad de Moshe ante el faraón duro cuando Moshe mostraba que no quería ir? Bueno, porque ese tiempo que el faraón más iba a endurecer, Moshe más se iba a restaurar. ¿Cómo? Más endurecía el faraón, Moshe entendía más cuál era el celo de Yahweh. ¿Cuál es el celo de Yahweh? ¿Cuál es el celo que nosotros tenemos que tener? Defender la verdad, cueste lo que cueste. Hacer lo que diga Yahweh, cueste lo que cueste. Defender su nombre, cueste lo que cueste. Y ahí aprendió Moshe a entender que un siervo, un verdadero hebreo, se tenía que sujetar y madurar en el tiempo que Yahweh lo creía listo. ¿Por qué? Porque tenía que llevarlo. Fíjense ustedes la responsabilidad de Moshe y el entrenamiento que le dio. ¿Cómo iba Moshe?
se presentó ante un faraón necio, de corazón duro, corazón rebelde, un corazón idólatra, un corazón orgulloso, un corazón vengativo, homicida, retador. ¿Cuántas veces Moshe tuvo que tratar con el faraón hasta llegar al punto de poder salir? Pero el proceso de Moshe ante el faraón fue un entrenamiento, lo vamos a poner así. ¿Por qué? Porque el carácter del faraón lo iba a vivir Moshe todavía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía siendo el reflejo del faraón, pero como Moshe ya estaba madurando al presentarse ante un faraón necio, tuvo la paciencia, tuvo el celo, tuvo la humildad, tuvo la fe, porque fue constante. Fue constante. Entonces eso llevó a que cuando se presentara y estuviera ante el pueblo de Israel, porque ya no se iba a ser un faraón, iban a ser millones. Fíjense, millones de rebeldes, de corazón duro, necios, vengativos, idólatras, homicidas, que añoraban. Se le multiplicó demasiado a Moshe, pero como Moshe ya estaba preparado para soportar, por eso Yahweh le dejó esa prueba y la pasó Moshe ante el faraón, porque sabía lo que se iba a venir. Y Yahweh sabía que era el único que podía hacerlo, y Yahweh lo escogió porque fue su voluntad. Y dándonos a entender, y aunque la carne o la voluntad de nosotros sea tan imperfecta, a esa imperfección Yahweh puede todo restaurarlo y enseñarnos cosas mucho mejor. Y todo lo que Él nos enseña es para ayudar a los demás. Y ese es el plan de Yahweh para con Israel. Y esa era la identidad hebrea que tenía Moshe. Y por eso Moshe daba el prototipo de Yahshua. Porque Moshe aprendió a tener el carácter de Yahshua. ¿Cómo? ¿Cuántas veces Yahshua nos ha tenido paciencia? ¿Cuántas veces hemos sido tan necios? Y Él ha tenido demasiada paciencia. Por eso ahora comprendemos cómo era Moshe. Que sabemos que al final él desobedeció, pero en el trayecto entendió. Y eso nos hace ver a nosotros que no hay que idolatrar a nadie, porque sabemos nosotros que es importante entrar a la obediencia. Y vemos otra parte de Moshe en Éxodo 4, 24, 26. Éxodo 4, 24, 26. Dice, y aconteció en el camino en una posada, Yahweh le salió al encuentro y quiso matar, matar a Moshe. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Entonces vemos que Yahweh aquí tuvo un encuentro con Moshe, y la ira de Yahweh estaba cayendo en Moshe y lo quería matar. ¿Por qué? Porque Yahweh le había dicho que circuncidara a su hijo. Entonces Moshe era descuidado, muy descuidado en este requisito, en el cual no lo circuncidaba. Entonces, en ese acto de desobediencia, aquí entra la esposa de Moshe, circuncida al hijo, y nos hace ver nosotros que tenemos que tener mucho cuidado en este camino del servicio, no estar tan descuidados, despistados, o dejar todo para después.
Aquí cuando Él manda tenemos que hacer, que esa es la parte muy importante para cada uno de nosotros. Y vemos también que el pueblo de Israel siendo oprimido con mucha fuerza, en el cual nos podemos ver nosotros reflejados aquí, en el cual aquí viene Moshe a rescatar al pueblo y nosotros viene Yahshua a restaurarnos. Y es muy importante que en este momento, ya para terminar esta parashá, el pueblo de Israel estaba esperando un milagro. El pueblo de Israel en medio de la esclavitud deseaba que vinieran a rescatarlos para poder ellos en verdad descansar de ese yugo. Entonces podemos ver nosotros el Salmo 22.4. Salmo 22.4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Ese es el deseo de una liberación, el deseo de un rescate, que fue el clamor que Yahweh escuchó del pueblo y decidió ir a rescatarlos, mandando a alguien que Yahweh decidió, pero esa persona en el trayecto tenía que aprender ¿a qué? A depender totalmente de Yahweh. Moshe tuvo que aprender mucho para poderle enseñar al pueblo. Y creo que es algo que todos nosotros tenemos que aprender ahora que nosotros somos llamados a depender mucho de Él y aprender de Él. Pero ¿cómo voy a aprender de Él? ¿Nomás estudiando? No, cambiando tu carácter, cambiando tu forma de ser. Cuando tú cambias, en ese momento, tú entiendes el valor de lo que Yahweh verdaderamente estaba llamando. ¿A quién estaba llamando, Jesse? No estaba llamando a la carne, estaba llamando a tu corazón, para que volviera a vivir y se volviera a restaurar, para que nuestro espíritu, nuestro Rúa fluyera, porque es ahí donde está la identidad guardada. Y es ahí la que tiene que fluir y aprenda a sujetarse. Por eso dice que ya no vivimos bajo la carne, sino bajo el espíritu, bajo el Rúa. Y esa es la identidad que tenía que buscar Moshe. Por eso Moshe, cuando estuvo listo y Yahweh estuvo con él, manifestó gran poder. Y les aseguro que en ese gran poder Moshe se humilló más, porque ahí comprendió que no es con su fuerza, sino con la de Yahweh. Y que todo siervo debería de haber dejado que fluyera la fuerza de Yahweh como con Yahshua. Yahshua nunca buscó por su propia cuenta. Siempre buscó que el Abba fuese exaltado. Y actuó conforme a Yahweh, no conforme a su voluntad. Porque Él siempre dijo: exalten a Yahweh. Porque Él vino en forma de siervo. Y ese es el reflejo de que nosotros tenemos que ir a buscar. Y este rescate viene para nosotros y no podemos decir vamos a actuar como el pueblo de Israel solamente esperando nuestra salvación. No. Yahweh nos está enseñando y nos dejó muy buena enseñanza. Tienes que aprender a ser siervo y tienes que seguir los pasos del Mashiach. Así que cada uno de ustedes puede presentarse delante del faraón y salir de Egipto. ¿Cuál es el faraón, Jesse? Nuestra carne. Presentarnos delante de nuestra carne. Someterla y nosotros ser libres. Por eso nosotros tenemos esa lucha. Por eso nosotros tenemos primeramente derribarnos para que nosotros podamos ser libres. Y cuando nosotros estemos listos para esa libertad y la hemos encontrado, después viene Yahshua
y nos saca de aquí. Pero primeramente tenemos que salir de la carne. Amén. Doy por terminada esta parashá, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que nos ayude mayormente a escudriñarnos un poco más, a entender el proceso ahora de Moshe. Vamos a aprender mucho en la parashot de Éxodo, de Shemot, porque vamos a ver cómo era el pueblo. Nos va a servir mucho a nosotros, a restaurarnos, a entender lo que nos quiere mostrar Él verdaderamente, y nos dejó un gran testimonio, nos dejó grandes ejemplos. Por eso seamos humildes a escucharlos, para todos llegar verdaderamente a su conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Aprender tanto no. El mayor conocimiento es en la obediencia, cuando en verdad nos llegamos a purificar. Amén. Vamos a hacer una tefila. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos, nos permites en este Shabbat estar delante de ti, seguir escudriñando tu Torah, te lo agradecemos, porque cada día aprendemos de ti. Cada día es un momento y una delicia. Tu palabra de exhortación es una delicia, porque sabemos que a los que tú amas reprendes y disciplinas, y te agradecemos porque nos llamas hijos. Ayúdanos todos nosotros a seguir adelante escudriñando nuestras vidas, nuestros pensamientos, para no desviarnos y buscar qué es lo que quieres tú de cada uno de nosotros. Te entregamos nuestra vida en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Recuerden los audios en el canal de YouTube Yahshua la Torah Hecha Carne y la página de estudios Yahshua la Torah hechacarne.com. Y Yahweh me los bendiga grandemente. Disfruten lo que quede del Shabbat y agradezcan todo, ¿ok? Y agradezcan, vean las imperfecciones como un proceso de salvación, y agradezcamos por todo lo que nos muestre, agradezcamos por todo lo que nos saque, que no nos dé vergüenza, que nos dé gratitud. Amén. Eso es lo más importante, la gratitud, porque es la única manera en la que cuando agradecemos vamos a poder trabajar en ello, porque en la vergüenza lo que va a pasar es que lo vamos a volver a ocultar. Amén. Bendiciones a todos los que se conectaron. A Mari Rodríguez, Mari Flores, Luis González, Juvenal Gallego, Lucy Castañeda, Ángel Lava, Ruth Mastrán, Solilla Otero, Claudio Bros Israel, Luis González. También a Ruth Mastrán, Irene Flores, a Jessica Hidalgo, déjame ver, Yolanda Soto, Yahweh te bendiga, y Claudia Moreno, Abel JC, Mónica, a Oscar Rodríguez, Juanita Aguilar, Nancy Victoria, Magda Zarco, Rachel González y a todos los demás. Yahweh me los bendiga grandemente y a seguir adelante todos. Amén. Nos escuchamos el martes, si Yahweh nos permite, para seguir estudiando y seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Elohim Yahweh. Y Shabbat Shalom, disfruten este Shabbat y que sea su delicia y entremos en su reposo. Amén. Entremos verdaderamente en su reposo, en su voluntad, en su cobijo, y nosotros refugiarnos cada día en él. Amén. Shabbat Shalom.